mundo como la iglesia del Señor no se detiene por nada. La iglesia del Señor sigue adelante. Y vamos a cantar juntos así. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. ¿Le podemos decir todos juntos? Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Por eso le vamos a alabar con toda tranquilidad, con todo gozo al Señor y entrar en su presencia con acción de gracia, iglesia. Eres alabado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Dile, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. Falta nada si te tengo a ti. Y esa es la verdad, hermano. Estamos completos en Cristo, el Señor. Amén. Vamos a decirle así juntos. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace unir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Él es el Dios Todopoderoso, el que ha existido desde el principio, el que va a estar hasta el final, aquel que nos bendijo a través de Cristo y nos dio toda autoridad a la iglesia. Así que nos podemos reunir aún en medio de la pandemia, en medio de circunstancias. La iglesia sigue adelante porque tenemos la gracia de Cristo derramada en nosotros. Él es el Dios imparable, Él es el Dios poderoso. Por eso le decimos así: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Es que eres todo, no me falta nada si te tengo a ti. Oh, a ti, Maestro. Estamos completos en ti, Señor Jesús.
Por eso descansamos hoy en esta tarde. Descansamos en tu promesa, Señor, en tu fidelidad. Descansamos en el pacto eterno que hiciste con tu iglesia, con cada uno que se ha arrepentido y que ha creído en ti. Gracias, Señor. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, iglesia. Vemos tantos rostros nuevos y la verdad nos causa emoción. Yo creo que algunos los hemos visto alguna vez en una de las reuniones unidas que se hicieron anteriormente. Y si el Señor lo permite, pues nos veremos un poco más adelante. Y si no, hermano, no se preocupe, porque en el cielo segurito que allá sí nos vemos todos. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Vamos a declararle nuestro amor al Señor. Amén. ¿Quiere cantarle a Dios? Cántele con todo su corazón, iglesia. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Dile, mi corona eres tú, Señor. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor es tú. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Para siempre, Señor, tú eres nuestro máximo amor, nuestra vida, nuestra pasión, Padre mío. Tú eres el tiempo que vivimos, Señor. No encontramos otra manera de ser sino estar contigo. Como decía el salmista, pasar los minutos, las horas a tu lado, en tu presencia, Señor. Ahí queremos estar, Padre mío, siempre, no despegarnos. Por eso aquí estamos, Señor, entendidos que aún esta reunión, aunque fuera virtual, Señor, y fuera de esta manera, no le hace, no importa. Porque a nosotros lo que nos une es más allá que la tecnología. Nos une el Espíritu Santo, que está encendiéndose en cada corazón, desde Veracruz hasta Chiapas, Señor. Y no solamente nosotros los que estamos conectados, los que hoy se reúnen, los que están en los hogares, los que hoy están ministrando en hospitales, los que están orando, Señor, la iglesia que está compartiendo en diferentes lugares, Señor. Ahí tu Espíritu Santo está encendiendo, Señor, tu poder, el poder del Evangelio, para que, Señor, el mundo sea testigo del poder de la iglesia y que sea testigo de que Jesucristo, tú eres la salvación para este tiempo, Señor. Hoy nuestra alabanza la dedicamos a ti, pero también, Señor, ponemos atención,
Señor, en todo nuestro ser, para que recibamos de ti, Señor, lo que tú tienes, Señor, por medio de mi hermano Gerardo. Amén, Señor. Pues dejo el lugar a Pastor Gerardo. Ya. Buenas tardes. ¿Ya José Luis o...? Sí, adelante. De hecho, o te dejaba él o te dejaba yo el lugar. Bueno. Bueno, pues un gusto enorme poder estar en contacto con todos ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Que la tecnología nos permite, pues no acortar distancias, pero pues sí poder llegar a diferentes lugares y acercarnos un poquito de manera virtual. Y pues vamos a compartir la palabra hoy con ustedes, con todos ustedes. Y pues quisiera empezar este tiempo pues orando al Señor, que no confiamos en nuestra sabiduría. Eh, Realmente poder explicar las cosas eternas, hermanos, es algo que solamente Dios puede ayudarnos a hacer. Entonces, no nos fiamos de nuestra humanidad. Así que vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que nos dé dirección, nos dé palabra, nos revele y que su palabra, hermanos, como siempre, nunca Dios la envía para que tengamos un nuevo conocimiento que añadir a lo que ya sabemos, sino siempre que Dios habla es porque Él quiere producir cambios en nuestras vidas, a fin de que lleguemos a ser no las personas que planeamos nosotros, sino las personas que Dios necesita para este tiempo y para este momento de la historia. Entonces vamos a orar al Señor y yo voy a pedir a mi esposa que ella nos guíe en oración para iniciar y oramos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, por este privilegio, Dios mío, de estar compartiendo con tu amada, Señor. Ciertamente, Dios mío, no somos ajenos, Señor, no somos dos iglesias, somos una, Padre Celestial, y tú eres quien la edifica, Señor, quien, Padre Santo, trae revelación, Señor, de tu palabra, Señor, en todo momento, Señor. Gracias por ese tiempo que tú nos regalas, Señor. Y que sabemos, Padre, que tu palabra, Dios mío, hará el efecto en cada vida, Señor, en cada corazón, Señor, que hoy, Dios mío, Señor, están conectados, Padre. Si alguno, Dios mío, viniera afligido, viniera con dudas, Señor, sea tu palabra, Dios mío, en cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de nuestras vidas, Señor, y que esa palabra es como una espada de dos filos, Señor, que penetra, Dios mío, hasta nuestros huesos, Padre Celestial, para traer, Dios mío, Señor, el fruto que tú quieres, Señor, para ese tiempo, Señor. Pon, Dios mío, nuestro corazón esa disposición, Señor, para escucharte, para, Dios mío, Señor, poder discernir, Señor, también tu palabra, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. Queda en libertad tu Espíritu Santo de hacer lo que tenga que hacer. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a compartir un poquito acerca de la palabra. Y bueno, pues ya llevamos cierto tiempo recorrido con esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y es una situación que pues ha venido afectando a todo el mundo y pues en todo lugar hemos sufrido sus efectos. Pero fíjese que meditando en todo esto, pues también la iglesia está ahorita imposibilitada para hacer lo que normalmente hacía, que era reunirse en un lugar, en un recinto, en un salón, en un templo, como se le podía llamar. Y pues algunos llevamos ya desde el mes de marzo, a finales de marzo ya sin reunirnos, prácticamente ya 10 meses. Y fíjese que en todo esto, hay cosas que uno empieza a revisar y yo noto esto, al menos aquí en Chiapas, como que es muy, yo creo que es en todas partes, no solamente en Chiapas. El hecho de no estar reunidos, de no tener la dinámica que teníamos como congregación, pues de pronto saca voces por ahí, ¿no? De que nos estamos enfriando espiritualmente, ¿verdad? Y que nos hacen falta las reuniones y no tenemos la comunión como la teníamos con otros hermanos porque pues la comunión se daba dentro del recinto donde nos congregábamos, ahí hacíamos nuestro punto de comunión. Otros por ahí, como no hay reunión, pues también a lo mejor por ahí han caminado un poquito lejos de la fe, ¿verdad? Y se han permitido cosas que
que no debían permitirse, y más empiezan a suceder tantas cosas. Hay gente que lo ha tocado la enfermedad, al menos aquí en Comitán, se hizo un foco de contagio, bueno, varias familias salieron afectadas por eso, y todo esto, hermanos, algunos luchan contra el desánimo. Yo pienso que mucha gente, ahora que pasó todo esto, también, pues, tenemos la idea de que se iban a tener sed de Dios, la necesidad de congregarse, y nos encontramos, hermano, con que también en el corazón de la gente de pronto pues hay queja, hay gente que está enojada con Dios, fuera de la iglesia, y puede ser que dentro de la iglesia, por todo esto, hay gente que esté superando una situación de tristeza, de dolor, de angustia, y todo esto pareciera, hermanos, que las circunstancias, que las situaciones que nos rodean, a ver, algunos yo supongo esto, que de cualquier situación tenemos que salir más fuertes y más fortalecidos, hermanos, por el Señor. Debemos estar creciendo en el espíritu, hermano. Se habla acerca de las cosas que están por venir, no hay un futuro muy halagador, ¿verdad? El mundo está entrando en situaciones que antes no vivía, se vislumbra en el horizonte un problema económico a nivel mundial, ¿verdad? Hemos sufrido la pérdida de empleos en México. Entonces, todo este tipo de situaciones, hermanos, nos hacen pensar y nos hacen ver, hermano, ¿qué tenían los primeros cristianos que no tenían templo? Porque cuando Pablo escribe sus cartas, no existían templos. El primer templo que históricamente se tiene conocido, que se menciona o aparece en algunos escritos, fueron 300 años después de que nació la iglesia. Entonces la iglesia generalmente estaba en casas. ¿Qué tenían los primeros creyentes, hermanos, que pudieron enfrentar persecución, pudieron enfrentar enfermedad, pudieron enfrentar, hermanos, el ser desplazados de sus lugares de origen por creer en Cristo? El mundo no es la primera pandemia que sufre, hubo épocas y regiones donde sufrieron terribles enfermedades. Y, hermanos, ¿qué tenían los primeros creyentes que los hicieron mantenerse en la fe, mantenerse fuertes en la fe? Cuando leemos la carta o el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos una iglesia poderosa, fuerte, indestructible. Y lo que hoy quiero comentar con ustedes, amados, es precisamente tratar de rescatar qué pensaban los primeros creyentes acerca del Evangelio, cómo concebían el Evangelio, porque creo que eso si nosotros podemos rescatar eso, vamos a encontrar, amado hermano, que el Señor hizo la iglesia perfecta, diseñó todo para que la iglesia sobreviviese a cualquier situación que viniese sobre esta tierra. Entonces, para esto, la intención que hay en nuestro corazón no es sacar algo nuevo, no es sino ir a la palabra y tratar de descubrir qué pensaban los primeros creyentes acerca del Evangelio y que hoy nos pueda ser revelado a fin de que podamos enfrentar lo que venga, lo que sea, hermanos, como la iglesia indestructible, poderosa. Y si no podemos reunirnos por mucho tiempo, hermano, la iglesia siga creciendo, siga estableciendo el reino, se sigue expandiendo por toda región, amado hermano, y los creyentes y hermanos, donde quiera que nos deposite, podamos ser un sal y luz en esta tierra, hermano, y que veamos realmente el poder de Dios como Dios lo diseñó para que la iglesia, amado hermano, brille en medio de la oscuridad. Entonces, para eso yo quiero llevarlo a la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, la carta a los romanos, y vamos a leer en el capítulo 8. El capítulo 8, amado hermano, y quiero que me acompañe a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Solamente 3 versículos vamos a leer. Romanos capítulo 8, del versículo 9 al versículo 11. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Dice Romanos 8, perdón, versículo 9 en adelante. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, sin embargo, está hablando a la iglesia, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y bueno, de pronto cuando uno lee este pasaje, parece como un trabalenguas, ¿verdad? Como que habla de varias cosas. Y la intención, amado hermano, hoy es descubrir la verdad espiritual que está escondida en la palabra o que está ahí, pero que no la podemos ver nosotros. Entonces, para esto, llamó fuertemente mi atención, hermanos, el versículo 11, que es donde quiero hacer un poquito más de énfasis. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Si usted y yo leemos con calma un poquito el contexto de estas palabras, vamos a darnos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo desde el capítulo 7, que en realidad los capítulos se pusieron ahí para hacer un poquito más entendible la escritura, pero en realidad no tenía el número 8, sino que todo el capítulo 7 de Romanos es el contexto de esas palabras que está hablando el apóstol Pablo. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo viene hablando, amado hermano, acerca del problema que afecta a todos los seres humanos y que los orilla o los arrastra a cometer actos que no quieren hacer, pero que finalmente acaban haciendo, actos aborrecibles, pecados, hermanos, cosas que a Dios ofenden y que dañan a las personas y nos dañan a nosotros mismos. Y eso que el apóstol Pablo lo define como pecado, el poder de maldad que arrastra al ser humano a hacer lo que no quiere. Entonces Pablo viene definiendo, hermanos, algunas cosas interesantes, entre ellas define que el problema, amado hermano, el problema de la maldad, el problema no es el ser humano como tal, sino el problema de la maldad tiene que ver con algo que está dentro del ser humano, amado hermano. Pablo trata de rescatar o rescata y nos abre los ojos para decirnos que el problema no somos nosotros, es algo que nos afectó desde un principio, con lo cual nacimos, amado hermano, y fuimos arrastrados para hacer cosas despreciables que nunca honran a Dios y que nos han hecho tanto daño. Entonces Pablo empieza a hablar de todo eso, hermanos, y él encuentra que la única solución al problema del pecado, pues es Cristo, la fe es Cristo, amado hermano, dice gloria doy a Dios por Jesucristo, y él empieza a hablar que no hay problema, no hay solución para el pecado en esta tierra, sino solamente acudiendo a Dios. Entonces, empezamos el capítulo 8, y el apóstol Pablo empieza a hablar, amado hermano, estas cosas que va a empezar a discutir. Y él empieza a hablar, amado hermano, acerca del espíritu y la carne. Acerca de la carne. Y si leemos, amado hermano, del versículo 1, dice, por tanto ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Para todos los que hoy somos creyentes, ya no hay. ¿Cuál condenación? No estamos condenados ya a vivir esclavos del pecado, sujetos a los caprichos de la naturaleza pecaminosa, porque hay algo nuevo que nos habita a nosotros, y va a empezar a hablar acerca del Espíritu Santo, que cuando creímos en Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, pues por medio de la ley del Espíritu, empieza a hablar del Espíritu que nos habita, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así Dios condenó al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces Pablo empieza a hablar, amado hermano, de dos cosas: la carne o la naturaleza pecaminosa, y por otro lado, el Espíritu. Entonces, la primera cosa que yo quiero aquí aclarar, amado hermano, y quiero que todos podamos entender.
Hermano, ¿por qué Pablo se refiere a la naturaleza pecaminosa y al espíritu y está hablando a la iglesia? Porque el primer error que podemos cometer, amado hermano, como creyentes, es pensar que la naturaleza pecaminosa ya no está. O sea, Pablo está diciendo que la naturaleza pecaminosa, dice que ya no somos guiados por la naturaleza pecaminosa, sino que somos guiados por el Espíritu. Pero también habla acerca del Espíritu. Entonces, Pablo está diciendo que aunque somos creyentes, hermanos, por ahí, el asunto de la naturaleza pecaminosa perdió su poder porque vino el Espíritu Santo, pero sí está. Pero sí está. O sea, ¿por qué quiero decir esto, amado hermano? Porque si no lo podemos en claro, entonces vamos a conflictuar. Por eso cuando vemos algunos creyentes, amado hermano, que de verdad somos testigos de que le entregaron su vida a Cristo y de pronto caminaron por ahí y se equivocaron en algo, se desviaron un poquito de la fe, cometieron algunos errores, hermano. Yo no quiero decir que es lo que estamos diciendo aquí. No queremos decir que la naturaleza pecaminosa, y es lo que voy a explicar, tienen poder de controlarnos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí está. Y Pablo lo que explica en el capítulo 8 es que lo que recibimos es superior a eso. Entonces vamos a ir avanzando. Versículo 4, versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y es aquí donde yo me quiero ubicar, amado hermano, para explicar lo que dice el versículo 11. Cuando nosotros llegamos al versículo 11, entonces ya encontramos que Pablo viene hablando acerca de la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y en el versículo 11, el apóstol Pablo dice algo, amado hermano, que tiene que ser revelado en sus corazones. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que está en ustedes. La versión 60, la Reina Valera 60, en el versículo 11 dice lo siguiente: y si el mismo espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en vosotros. Aquí me detengo un poco. Cuando yo leo este versículo, hermano, hay algo que me llamó mucho la atención. Primera cosa, lo primero que dice el apóstol Pablo es que lo que los creyentes recibimos no fue algo del Espíritu, no fue una pequeña porción del Espíritu, sino lo que está diciendo es que los creyentes, los que entregamos nuestra vida a Jesucristo, recibimos el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo que lo que hizo volver a la vida el cuerpo de Cristo después de 3 días de estar en la tumba, amado hermano, es el mismo poder que recibimos los creyentes y dice que ahora mora dentro nuestro. Pero dice que vivificará nuestro cuerpo mortal, es lo que dice la Reina Valera 60. Y yo me ocupé un poquito, amado hermano, en revisar esa palabra que dice vivificará el cuerpo mortal, porque de pronto pareciera que nos está mandando hacia el asunto de la resurrección de los muertos, ¿no? Que vendrá un día en que así como Cristo fue levantado entre los muertos, el Espíritu que lo levantó a él nos va a levantar a nosotros, pero no está diciendo eso. Él está diciendo que ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo va a vivificar este cuerpo mortal que todavía está sujeto a muerte y a corrupción. Está hablando del cuerpo que tenemos ahora, de este cuerpo que ocupamos hoy cuando no hemos probado la muerte. Está diciendo que ese mismo Espíritu nos puede vivificar hoy.
Y aquí es donde yo quiero detenerme un poquito, hermano. Porque la palabra vivificar que se usa ahí es una palabra, y aquí la anoté, viene de la palabra zoe, que es la vida, pero no la vida como la conocemos, sino la vida de Dios, la vida que tiene Dios, hermano. Esa palabra que tiene que ver con la vida de Dios es la palabra que usa aquí para vivificar. Y está diciendo esto. La palabra que usa es sopoideo y es vivificar o dar vida. A ver, lo voy a poner de esta manera. Hermanos, cuando nosotros no conocíamos al Señor, y lo viene hablando Pablo desde el capítulo 7, había algo dentro nuestro que nos controlaba, que nos llevaba a hacer lo que no queríamos, que nos usaba como títeres. Y amado hermano, ¿por qué dice que nos vivificará? Por lo siguiente, hermano, porque el versículo también dice que, el versículo anterior, dice que estábamos muertos, voy a leerlo para no equivocarme, el versículo anterior, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Lo que estaba diciendo esto, amado, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es esto, y yo lo quiero poner en una imagen, en algo que podamos relacionar. Hermanos, cuando no conocíamos a Cristo y cuando el Espíritu de Dios nos habitaba, nos pasaba como quiero dar el ejemplo de un auto, ¿no? A mí me gustan los autos, yo creo que a todos, pero imagínense, amado hermano, quiero que use su imaginación conmigo, que está hablando del cuerpo, el pecado controlaba el cuerpo. Imagínense que un auto, hermanos, que un día un auto va conducido por un hombre que es malvado, que es peligroso y él usa el auto solamente para hacer cosas que no debe hacer. Por ejemplo, usa el auto para pasarse los altos, para atropellar a quien él quiera atropellar, para ir en sentido contrario. Esa persona es peligrosa. Pero imagínense que esa persona va controlando el vehículo, va controlando ese vehículo. Entonces, aunque haya gente, ¿verdad?, la autoridad que le hable por una patrulla o un helicóptero, le diga, ¿sabes qué? Detente, ten cuidado, no es por ahí, vas en sentido contrario. Pero quien controla el vehículo no tiene control por sí mismo, sino alguien lo va controlando y esa persona es peligrosa, es malvada. Entonces, aunque haya voces, ¿verdad?, que dicen controlan, detente, cuidado, no va a escuchar absolutamente, el auto no se va a detener. ¿Por qué? Porque quien lo controla, hermano, es peligroso, es malvado, es enemigo de lo bueno, hermano. Entonces, el auto, lo quiero poner así, el auto es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, y la naturaleza pecaminosa es el chofer que conduce ese cuerpo. Entonces, cuando vivíamos sin Cristo, amado hermano, se usaba nuestro cuerpo, acababa haciendo cosas que no queríamos hacer, porque quien controlaba nuestra vida y controlaba los miembros de nuestro cuerpo, como dice Romanos 7, era el pecado. Entonces, cuando la voz de Dios, amado hermano, llegaba a nosotros, no podíamos detenernos, no podíamos dejar de hacer lo malo, no podíamos, amado hermano, dejar de cometer cosas que a Dios ofendieran, no podíamos. ¿Por qué no podíamos? Porque, amado hermano, no había nada que nos conectara con Dios. Por eso cuando no hay nada que pueda detener un carro, hermano, si va conducido por alguien irresponsable, lo único que queda es detenerlo, es hermano, golpearlo para que se detenga. ¿Por qué? Porque no había nada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, amado hermano? Que nosotros antes no teníamos nada, amado hermano, que nos ayudara a obedecerle a Dios. Lo único que nos controlaba era el pecado. Por eso acabamos haciendo tantas cosas que le causaron daño a los demás, pero que también nos causaron daño a nosotros. ¿Por qué dice la palabra, amado hermano, que vivificará nuestros cuerpos mortales? Por esto, amado hermano, por lo siguiente.
Porque cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, es como si hubiesen desplazado a aquella persona que iba conduciendo el auto, ¿ah? Y dijimos que el auto es nuestro cuerpo, la hubieran quitado y se hubiera puesto a alguien más fuerte que quien iba conduciendo el vehículo, que no se puede comparar ni equiparar con él. Alguien más fuerte se puso detrás del volante y alguien que sí escucha las órdenes de quien le dice detente, ten cuidado, vas en sentido contrario, no es por ahí, vas a cometer un accidente. Alguien que sí escucha. ¿Qué está diciendo todo esto el apóstol Pablo a la iglesia? Está diciendo esto, amado hermano, que nosotros hoy en Cristo Jesús, amado hermano, no hemos recibido poco. Fue Dios mismo quien vino, amado hermano, a hacer morada dentro nuestro, y por eso hace una comparación, porque esa es una comparación. Y, a ver, no recibimos poca cosa. El mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vino a morar dentro nuestro y tomó control de nosotros. El mismo. Hermano, por eso, y si usted está entendiendo esto que yo, cuando yo leí ese versículo, a mí me causó una admiración así, no sabía cómo, o sea, rebasó lo que yo, mis expectativas, lo que me hace explotar la cabeza. O sea, el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, Dios ha determinado que habite en la vida de cada creyente. Amado hermano, esa verdad, amado hermano, de que Dios mismo está dentro de nuestros y que tuvo el poder de levantar a Jesucristo de entre los muertos, habita todo creyente, amado hermano. Eso pensaban, eso sabían, tenían revelado los primeros cristianos. Eso tenían revelado. Por eso, amado hermano, hoy nosotros nos tiene que ser revelado, porque se tiene que acabar el tiempo, amado hermano, en que nosotros tengamos como pretexto, tengamos como excusa, amado hermano, el decir que me ganó mi temperamento, que yo soy así por causa de las circunstancias, que, amado hermano, a cualquiera que lo hubieran puesto en nuestro lugar hubiera reaccionado de esa manera y de manera negativa. Se tiene que acabar el tiempo en que le sigamos poniendo excusas a Dios para no hacer las cosas que Dios demanda, hermano. Se tiene que acabar ese tiempo. ¿Sí me doy a entender? Se tiene que acabar ese tiempo. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos decirle a Dios que hoy Dios no tiene nada con lo que nos estemos conectados con Él. Que no hay nada que nos haga, amado hermano, oír su voz y obedecerle. Se tiene que acabar ese tiempo. Por mucho tiempo se ha caminado así. Y los creyentes hemos levantado, amado hermano, mil excusas para equivocarnos, para caminar por un sendero equivocado, para hacer cosas que no debíamos hacer, para permitirnos hablar lo que no debemos hablar, para violentar, hermano, los principios espirituales que están en la palabra. Nos hemos dado, hermano, permiso de hacer muchas cosas que no glorifican a Dios, y amado hermano, y que han dado motivos para que la gente que a Dios no conoce, amado hermano, no vea el poder que hay en la iglesia, no vea la luz del Señor en nosotros, hermano, no vea la salvación que hay en Cristo Jesús. Y estamos presentando, y a veces presentamos no todos, pero digo que muchos presentan un evangelio, amado hermano, que no es el de Cristo, un evangelio que se amista con el mundo, hermano, que se diluye con la maldad, y no puede ser así. ¿Por qué? Porque si necesitábamos algo, hermano, dentro nuestro que nos conectara con Dios, estábamos muertos. O sea, Dios hablaba y no había manera de que respondiéramos a sus órdenes, porque lo que nos gobernaba era el pecado. Solamente respondíamos a la voz del pecado, de la maldad. Y Dios se dio cuenta que no había otra forma, tendría que venir Él mismo en la persona del Espíritu Santo a hacer morada dentro nuestro para que respondiésemos a su voz. Por eso hoy los cristianos, amado hermano, podemos responder a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier situación que nos esté pasando. No podemos argumentar, no podemos decir, amado hermano, que no escuché la voz de Dios en medio de mis problemas. No podemos decir, amado hermano, que Dios no tiene poder para controlar mi vida, hermano, en un momento de desesperación o de coraje, de ira, hermano, en medio de la enfermedad. He visto gente, hermanos, que con todo esto,
gente que está pasando, aún han perdido seres queridos. ¿Y acaso porque has perdido un ser querido, Dios deja de ser Dios? ¿Y Dios deja de ser soberano? Hermano, seguirá esta pandemia por el tiempo que Dios quiera y vendrá otra cosa, hermano, y puede venir un terremoto y se pueden mover las montañas y Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo Dios. Pero lo que Pablo quiere decir, amado hermano, es que nosotros no podemos argumentar a partir de que entendemos que es Dios mismo habitando en su Espíritu Santo en la vida de cada creyente, que no podemos vivir una vida victoriosa porque la voz de Dios, amado hermano, estamos completamente conectados, nos hemos hecho uno con Dios y por supuesto que podemos oír su voz y obedecer a su mandato, porque ni siquiera lo hacemos en nuestras fuerzas. Ahora obedecemos a Dios en el poder del Espíritu Santo que nos habita. No sé si estoy siendo claro hasta aquí, hermano. Porque si no lo entendemos de esta manera, hermano, vamos a enfrentar. Yo quiero al final leer un poquito, hermano, pero sí este capítulo es un himno y al final es un himno glorioso. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Aún la muerte nos va a separar del amor de Dios? ¿Espada? ¿Enfermedad? ¿Hambre? Y es lo que estaban viviendo los creyentes de aquel entonces y permanecieron firmes en la fe, con la esperanza, hermano, de que Cristo vendría pronto y que verían su rostro, con la esperanza, amado hermano, de que el Señor vendría por su iglesia y que si morían sin verle, le verían cara a cara, hermano, cuando ellos partieran de esta tierra. Entonces, hermano, la vida de los creyentes fue poderosa, enfrentaron persecuciones. Hoy yo digo que muchos creyentes, amado hermano, tenemos problemas y son una tontería definitivamente, nos daría, hermano, los primeros creyentes les daría risa de cosas con las que nos metemos nosotros y por las cuales nos desanimamos. De verdad les daría risa. Hermano, hoy por hoy la iglesia está sentada en sus casas esperando el día del Zoom, de la reunión. Hermano, deberíamos estar predicando a Cristo. Pues allá no hay templo y ahora no se predica a Cristo por eso. No se puede predicar a Cristo. Si podemos hacer una reunión para como esta, hermano, la podemos hacer con un amigo, con un incrédulo. No había templos. No había templos. Ni tenían esta tecnología. Sus vidas estaban en riesgo. Estaban siendo perseguidos. ¿Acaso la iglesia se va a detener por una pandemia? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? ¿Qué le pasa hoy a la iglesia? ¿Qué le pasa a tantos de nosotros que no éramos así? Que evangelizábamos. Éramos incansables en la fe. ¿Qué nos está pasando en este tiempo, hermano? Tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. El Espíritu de Dios es vida. Es vida. No importa qué circunstancia podamos enfrentar. No importa lo que pueda venir sobre esta tierra, hermano, la iglesia es imparable. Pero la iglesia tiene que entender, podemos vivir en santidad. Podemos vivir en justicia, podemos, hermano, vivir sin violentar ningún principio que la palabra establece. Pero tenemos que darnos cuenta del poder que nos habita a los creyentes. Por eso, hermano, cuando yo leo todo esto, yo considero y digo, Señor, que nos sea revelado el poder del Espíritu Santo, que nos sea revelado, que los creyentes no nos detengamos, no nos enredemos en cualquier situación simple de esta vida, hermano, que hoy tenemos un mundo completamente materialista.
Hoy se ve afectada la vida material que se nos ha creado el mundo. Ya no podemos ir a muchos lugares que acostumbramos a ir. No podemos hacer la vida social que teníamos. Hermano, hay tantas situaciones, hermano, pero la iglesia es imparable. Quiero seguir leyendo y considerar esto. Entonces, el Espíritu Santo, cuando dice que vivificará vuestros cuerpos mortales, está diciendo esto, hermano, que si antes, cuando no conocíamos al Señor, Dios no podía tener influencia sobre nosotros, no podía, amado hermano, no podíamos responder a su voz, a su mandato en cualquier circunstancia, a sus preceptos, hoy sí lo podemos hacer. Y quiero avanzar al versículo 12 porque me interesa que podamos considerar esto. Dice, por lo tanto, si ustedes entienden esto que estamos hablando, que ahora ustedes tienen la vida de Dios dentro suyo, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, si pudo levantar a Cristo de entre los muertos, entonces Dios puede transformar todo. Él puede cambiar cualquier cosa en tu persona. Él puede transformar cualquier situación, hermano, aunque parezca difícil, aunque parezca insuperable. Él puede cambiar absolutamente todo. Amado hermano, dice, si tú entiendes todo esto, por lo tanto, hermanos, no tenemos una obligación. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que aunque la naturaleza pecaminosa está ahí, perdió su poder. Y que ahora, amado hermano, nosotros como creyentes no le debemos nada. La Reina Valera 60 en el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Hermano, dice la palabra que el que debe, ¿verdad?, se hace esclavo del que le prestó. Y creo que todos cuando debemos algo nos sentimos obligados con la persona que nos prestó. Pero la palabra dice que nosotros, amado hermano, hoy, porque la naturaleza pecaminosa, amado hermano, perdió su poder y porque Cristo venció el pecado en la cruz, nosotros a la carne, a los deseos de la carne, no le debemos absolutamente nada. No tenemos ninguna obligación con la carne. ¿Qué está diciendo? Amado hermano, que nosotros no podemos responder a las situaciones que nos presenta la vida o las circunstancias que enfrentamos, amado hermano, y equivocarnos haciendo las cosas que Dios no quiere y después argumentar, hermanos, que fue por causa de las circunstancias, que la situación nos llevó hasta ahí. Dice, no, porque tú a la carne no le debes absolutamente nada, no tienes ninguna obligación con la carne. No tienes ninguna obligación. ¿Con quién sí tienes obligación? El versículo 12 dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, pero si vivimos conforme al Espíritu, en el versículo 13, conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermano, que el Espíritu de Dios, el poder que nos habita, es tan poderoso que puede hacer que todas las cosas negativas, todas las cosas, amado hermano, que a Dios no agradan, todas las actitudes equivocadas, todos los malos hábitos, todas esas situaciones, amado hermano, el Espíritu Santo puede hacer que desaparezcan de nuestra vida, se vean vencidas, amado hermano, si nosotros las identificamos y las hacemos morir. A ver, yo aquí encontré, hermanos, que muchas veces, como creyentes, hacemos oraciones que no debemos hacer. Le pedimos a Dios que Él venga y resuelva en nosotros alguna actitud. Venga y resuelva en nosotros, hermanos, el corregir algún mal hábito. Y se lo oramos a Dios y le pedimos que Él venga y lo haga. Cuando, amado hermano, eso no es así. Según lo que yo leo en la palabra, el poder que necesitamos para vencer todo eso ya lo tenemos. Es el Espíritu de Dios. Y eres tú y soy yo, amado hermano, quien debe identificar todas aquellas cosas
que no están alineadas con lo que Dios quiere, actitudes, hábitos, hermano, lo que tú quieras, respuestas ante las situaciones que estamos viviendo, hermano, las debes identificar y yo las debo identificar y yo soy quien les debo dar muerte. No será Dios, seré yo, porque lo que necesitamos ya lo tenemos, el poder del Espíritu Santo. No sé si estoy siendo claro hasta aquí, hermano. Entonces, esto es lo que tenían revelado los primeros creyentes. Los primeros creyentes, amado hermano, tenían como revelación el concepto del evangelio que ellos tenían, contenía todo esto. Sabían el poder que les habitaba. Estaban completamente entendidos del enorme poder que recibieron de parte de Dios. Y por eso la iglesia, amado hermano, pudo enfrentar todo lo que le sobrevino. Y por eso la iglesia sobrevivió a la persecución. Sobrevivió, amado hermano, a todo lo que los emperadores hicieron con el afán de desaparecerlo. Sobrevivió a pesar de que murieron los primeros apóstoles y murió el apóstol Pablo. Y murieron tantos mártires de la iglesia y la iglesia permaneció. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenían completamente reveladas como el evangelio de Cristo, y era esto, el poder del Espíritu Santo que nos habita. Entonces, amado hermano, hoy por hoy, ¿cuántas veces hay todavía cosas en la vida de los creyentes que no se logran vencer? Y seguimos rogándole a Dios que lo haga cuando su Espíritu Santo ya nos fue dado. Ya lo recibimos, hermano. Ahora identifica, dice el apóstol Pablo, los malos hábitos del cuerpo y mátalos tú. Tú mátalos. A ti te toca hacer esa labor. ¿Sí me doy a comprender, hermano? Es la revelación del Evangelio. Quiero seguir leyendo, amado hermano, versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Hermano, cuando estábamos sin Cristo, no había nada que nos hiciera obedecer a Dios, amado hermano, que tuviera influencia en nuestra conducta, en nuestro proceder. Y hermano, dice que hoy hemos recibido algo, no solamente que nos permite oír su voz, sino que clama dentro de nosotros y le dice, Abba, Padre. Lo reconoce como papacito y clama por él, que está dentro nuestro. El Espíritu, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, se tiene que terminar, hermano, la debilidad espiritual, hermano, el permitirnos ciertas cosas que ya no deben estar en nuestras vidas, el enfrentar una situación y responder como si a Dios no conociéramos, hermano, el desánimo cuando la adversidad llega. Hermano, se tiene que acabar todo eso, porque el Espíritu Santo clama dentro nuestro. Y no solamente eso, amado hermano, sino que dice, amado hermano, que el versículo 17, el 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos somos también, ¿qué cosa? Herederos, coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él, también, porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire usted lo que está diciendo la palabra. Es más, más adelante va a decir esto, que ni siquiera nosotros sabemos cómo pedir, pero el Espíritu de Dios que está dentro nuestro, pide dentro nuestro y le pide a Dios con gemidos que no se pueden describir, indecibles. Porque Dios conoce la intención de los corazones. Entonces, amado hermano, ni siquiera tienes que preocuparte por cómo estar indagando la voluntad de Dios. Solamente déjate guiar por el Espíritu, porque el Espíritu, amado hermano, entiende perfectamente a Dios, comprende lo que Dios está haciendo, entiende todo lo que Dios está operando. Hermano,
hay algo que está pasando hoy, mientras mucha gente se queja y uno lo ve en donde quiera en las redes sociales. Hay gente que se queja con Dios porque todo esto vino sobre la humanidad. La iglesia no puede quejarse de eso. Hermano, Dios está en medio de todo lo que está pasando. Dios no ha perdido el control absolutamente de nada. Y aun si alguien de la iglesia hoy ya no está con nosotros, hermano, el Señor jamás perdió el control. Y la iglesia tiene que entender esto. Hermano, Dios está al control de todo. La iglesia tiene que entender lo que Dios está haciendo. Tiene que levantar su voz en medio del llanto, del dolor y glorificar al que vive para siempre. Y merece toda la gloria porque Él sigue siendo Dios. Entonces, amado hermano, tenemos que entender esta verdad. Tenemos que entender esta verdad. Sigo leyendo, amado hermano, y voy a leer solamente algunas cosas por aquí que me quiero compartir. De hecho, considero el versículo 18. Empieza a hablar Pablo acerca de lo que estaba viviendo la iglesia de aquel entonces. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ha venido un tiempo, en ese tiempo materialista, en que nos han presentado un evangelio en el que el sufrimiento no tiene nada que ver con ser creyentes. Ha venido un tiempo y vino ese tiempo, hermanos, en que nos presentaron un evangelio donde si Dios está contigo, entonces tú tienes que estar prosperando económicamente. Tienes que tener una buena casa, un buen auto, tienes que gozar de que no tengas ningún conflicto con nada, que nadie te persiga. Hermano, el sufrimiento estaba lejos del evangelio. Cuando yo leo esto me doy cuenta que los primeros creyentes sabían que el sufrimiento era parte de su fe en Jesucristo. Ellos sabían, amado hermano, ellos tienen que entender, usted y lo tengo que entender yo, este mundo aborrece a Dios. Este mundo aborrece a Dios, es enemigo de Dios. Y si aborrece a Dios, lo va a aborrecer a usted. Y si a Dios persigue, a usted lo va a perseguir, me va a perseguir a mí. Y tenemos que estar conscientes de eso, amado hermano, que aunque eso sucediera, los sufrimientos presentes no son nada comparables con la gloria que nosotros ha de revelarse. No son nada comparables. Eso sabían los primeros creyentes. Eso sabían los primeros creyentes. Eso sabían los primeros creyentes, hermano. Lo tenían completamente entendido. Si perdían algo, hermano, glorificaban a Dios porque lo que perdieran no era comparable con lo que iban a recibir en la presencia del Señor. Si alguien moría, se gozaban en el Señor porque decían, Él ya está gozando, como dijo el apóstol Pablo, Él ya goza de lo mejor. Él goza de la presencia del Señor. Y los que nos quedamos seguimos sufriendo todavía estas situaciones. Ellos veían las cosas de otra manera. Si eran despojados de su casa, ellos sabían, amado hermano, que su Dios era un Dios que había prometido que nada les faltaría, que lo necesario lo iban a recibir. Era gente que no se desesperaba. En esta pandemia, hermanos, alguien puede perder el trabajo y ya está tronándose los dedos y quiere llorar y ya el comercio no está como estaba antes y se bajan las ventas y entramos en crisis, en desesperación. Hermanos, los primeros creyentes no tenían ese problema. No tenían ese problema. Estaban diseñados para enfrentar el sufrimiento y la adversidad y mantener su fe y seguir extendiendo el reino. Estaban preparados para eso. Y eso fue, hermanos, eso fue lo que despertó la curiosidad del mundo y decir, ¿qué tienen estos? ¿Qué tienen estos que nos falta a nosotros? Y por eso la iglesia creció y creció y creció y creció y creció. Amado hermano, y el evangelio se extendió. Hermano, y hoy tiene que pasar exactamente lo mismo. Hoy tiene que suceder lo mismo. La gloria sea para el Señor, hermanos. Quiero avanzar un poquito e ir un poquito más adelante.
y leer el versículo 23. Dice, versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, tenemos primicias del Espíritu. Dice, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice que nosotros no anhelamos las cosas terrenales, sino anhelamos la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo, hermano, que todavía sigue sujeto a corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el postrer enemigo a vencer es la muerte, ¿verdad? Estamos envejeciendo, es un cuerpo que está sujeto a enfermedad, todavía de vez en cuando aparece por ahí la intención de la naturaleza pecaminosa que perdió su poder, pero de pronto quiere aparecer en cualquier situación. Dice el apóstol Pablo que gemimos dentro nuestro por la redención completa, en este caso, amado hermano, la redención de nuestro cuerpo. Y sigue avanzando al versículo 26, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Wow. Hermano, por eso el diseño perfecto de Dios es que los creyentes, todo creyente, vivamos guiados por el Espíritu Santo que nos habita. Ese fue el plan de Dios. Que en ningún sentido seamos guiados por la carne, por la naturaleza pecaminosa, por nuestros deseos, por nuestras intenciones, que en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento, vivamos guiados por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos habita, amado hermano, y que es poderoso. Ese fue el diseño de Dios. Porque cuando nosotros le permitimos, amado hermano, al Espíritu Santo, hermano, permitimos ser guiados por Él, el Espíritu nos hará, hermano, pedir lo que Dios quiere, no lo que nosotros querramos, conforme a la voluntad de Dios. Él mismo intercede por nosotros. Sigo leyendo, amado hermano, versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En la Reina Valera dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo me he encontrado con esto y es bien difícil, hermano. Es bien difícil. Tratar de consolar un corazón a una persona. Tratar de hacer entender a una persona acerca de lo que le está pasando y es doloroso, es difícil, es complicada su situación. Es bien difícil, amado hermano, tratar de ayudarlo a entender la situación si no escucha al Espíritu de Dios. Es bien difícil. Es bien difícil. Si no oye la voz de Dios dentro de él, es bien difícil. ¿Por qué? Porque solamente ve la circunstancia. Y no ve lo que Dios está haciendo, no ve lo que Dios está operando, no ve la mano de Dios en lo que sucede. Y es bien difícil controlar, calmar, ayudar a entender, a superar una situación a alguien que no escucha al Espíritu Santo. Y yo me he encontrado con esto, hermano, que a veces es imposible. Que a veces es imposible. ¿Sabe por qué? Porque no escucha la voz de Dios. No escucha la voz del Espíritu Santo. Solamente ve la circunstancia. Y en la circunstancia se desanima, llora, se queja, se entristece, se quiere morir, hermano, quiere suicidarse, quiere que pase cualquier cosa. Hermano, no puede ser así. Te voy a contar un caso. No sé qué tiempo tengo, José Luis. ¿Ilimitado? Tengo toda la noche.
Velada de oración. Velada de oración con los hermanos. A ver. Entonces, les voy a contar un caso, algo así rapidito, hermano. Hace unos años, dentro de la labor como pastor, una de las cosas que más difíciles eran para mí o fueron para mí fue enterrar a alguien, ir a velar a alguien. Y era muy difícil, hermano, porque no sabes qué decirle a alguien que ha perdido un ser querido, no sabes. Cuando se tira sobre el féretro y llévame a mí, y no te lo hubieras llevado a él, y todo eso, hermano, es bien difícil. O sea, yo la verdad los funerales, de verdad, ¿cómo me costaron trabajo? Cuando me decían funeral, yo decía, santo Dios, ¿cómo consuelas el corazón de alguien que perdió una persona? Y ya estando ahí en el momento de sepultarlo, se quiere aventar sobre el féretro para que lo entierren junto con la persona que murió. ¿Y cómo lo controlas? Y dices, ay, Señor, yo la verdad que yo batallaba mucho con eso. Yo no quería ir, hermano, no quería ir. Hace algunos años murió un muchacho, hijo de un pastor. Su hijo murió de cáncer, cáncer en el pulmón. Y el día que me dijeron, de por sí fue doloroso todo el proceso de enfermedad, pero el día que me dijeron que había muerto este muchacho y que lo iban a enterrar, me invitaron a ir y sinceramente le digo a mi esposa, vamos, pero yo iba con ese sentimiento de qué le dices, ¿no? ¿Qué palabras? Ya el yo estoy contigo está choteado, pues ya todos dicen lo mismo, ¿no? Estoy contigo, ¿no? Ya está choteado ese asunto, o sea, eso no consuela el corazón de alguien. Entonces yo iba pensando y diciendo, Señor, ¿qué le digo cuando lo abrace? Y yo preocupado, ¿por qué le voy a decir? ¿Qué hacer? Perdió a su hijo. Bueno, resulta ser que no llegamos a su casa porque encontramos el cortejo fúnebre y iba hacia el cementerio. Y ellos venían al frente con la familia. Y a mí lo primero que me sorprendió, hermanos, es que llegamos al cementerio, yo no me acerqué, yo dije, yo me guardo hasta el final, es difícil esta situación. Lo primero que me sorprendió fue que cuando iban a sepultar al muchacho, bajaron el féretro y lo pusieron ahí a un lado de la sepultura. Lo primero que me sorprendió fue que el papá, un pastor, levantó sus manos y dijo, hermanos, les voy a pedir un favor. A mi hijo ya le lloramos. Pero quiero que sepan esto, no quiero que vengan a llorar con nosotros hoy, porque mi hijo no está perdido. Mi hijo está con el Señor. Oh, yo cuando escuché, yo me acuerdo que llegaba la gente a abrazarlos y con el nudo aquí en la garganta, ¿no? Y querían llorar, y el nudo aquí en la garganta, y no podían llorar. Porque le había dicho que no llorara. Y me sorprendió lo que él dijo. Dije, caray. Después, bueno, se sepultó, no los vi derramar muchas lágrimas, ecuánimes, no se aventaron no se querían enterrar junto con el féretro, y taparon la sepultura y no se quedaron abrazados así del bordo de tierra, pidiendo otra cosa. Dijeron, se terminó esto, los esperamos a todos a comer en la casa. Otra cosa que me sorprendió. Y ya en el camino me acerqué a él y lo saludé y le digo, mi hermano, ¿cómo estás? Y pues, para que la pregunta sobraba, ¿no? Pero lo abracé. Y me dice, fíjate que no habías venido a visitarme, dice, desde hace unos meses. Le digo, no nos habíamos podido ver. Y me dijo, nos cambiamos de casa. Le digo, ¿a poco? Sí, dice, aquí estamos cerquita, ahí te vas a conocer la casa. Dice, pero la casa que rentamos no es como donde tú conociste. Esta tiene un patio grande, dice, enorme. Fíjate que fue justo a tiempo, dice. Si no nos hubiéramos cambiado de casa, no tenemos espacio para un evento como este. Yo cuando dije, santo Dios, un evento como este. Sí, dice, porque ahora pusimos lonas y vamos a celebrar al Señor y vamos a comer juntos. Y cuando me dijo todo eso, hermano, cambió toda mi estructura
y toda mi forma de como yo había visto a la gente perder una persona. Lo cambió por completo. Y yo dije, no, pues así sí voy a los funerales. Ahí cambió mi concepto. ¿Por qué, hermano? Porque ese hombre y toda la familia escucharon la voz del Espíritu Santo. Incluso el hijo, antes de morir, habló con sus padres y les dijo que si era el tiempo en que Dios lo quería en su presencia, él estaba en paz y que se iba en paz. Hermano, si no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo en cada situación, en cada circunstancia, y nos dejamos guiar por el Espíritu, no caminaremos conforme a la voluntad de Dios en las situaciones que están por venir. Porque hay muchas cosas que vendrán, hermano. Que no le espante la pandemia. Hay cosas peores que van a venir sobre esta tierra. Y la iglesia necesita oír en todo tiempo y en toda circunstancia la voz del Espíritu de Dios. Que nos sea revelado eso, hermano. Quiero terminar, porque entonces sí, ahora cuando entendemos eso, amado hermano, ahora sí entendemos esto, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, ahora sí, hermano, porque ya comprendemos el poder que nos habita. Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Ahora sí. Hermano, si tú entiendes el poder que te habita, todas las cosas te ayudan a bien. Porque no vas a ver un lado de la moneda, vas a ver el otro lado donde Dios está actuando. Donde Dios está haciendo algo, donde está metiendo la mano, donde Él está presente. Y dirás, Señor, a lo mejor no lo entiende mi cabeza, pero tú estás obrando. Y te alabo por ello. Amén. Sigo leyendo, hermanos. Voy a brincarme hasta el versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Dice el apóstol Pablo en el versículo 31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Alabado sea el nombre de Dios. No podías decir esto a menos que entendieras el poder que te habita. Yo no puedo decir esto a menos que entienda el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Si Dios está de nuestra parte, hermano, ¿quién podrá estar? ¿O qué cosa podrá estar en contra nuestra? ¿Qué podrá? Miren, este capítulo, hermano, es un himno que termina de manera gloriosa el apóstol Pablo. Sigo leyendo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, estoy en el versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si nos dio el Espíritu Santo, ¿cómo no nos ha de dar todas las cosas, amado hermano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justificó. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede hoy por nosotros. No solamente nos salvó, hermano, somos pertenencia de Dios, somos los hijos del reino y hoy Cristo intercede por nosotros. Fíjense lo que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ahora sí, hermano, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿La indigencia? ¿El perderlo todo? Es lo que está refiriéndose ahí. ¿El peligro? ¿O la violencia? Porque es lo que vivía la iglesia en aquellos días. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, hermano? Si somos guiados por el Espíritu Santo y vamos a ver siempre a Dios en todo lo que está pasando. Dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora sí, hermano, gócese y lea conmigo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado
sea el nombre de Dios. Hermano, ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Absolutamente nada. En toda situación, en cualquier circunstancia, siempre veremos la mano de Dios. Hermanos, estamos seguros de eso. Dice Romanos capítulo 6, 22, que nosotros cuando conocimos al Señor, nuestros pecados, el pecado se resolvió en nuestras vidas. Él nos perdonó y quitó el poder al pecado y nos pusimos al servicio de Dios y cosechamos como fruto la santificación que nos lleva a la vida eterna. Hermano, el Señor nos hizo santos. Fue su obra. ¿Y sabe qué va a suceder? Pablo también dice que Él nos guarde en completa santidad en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Él empezó la obra en nosotros, Él nos santificó y nos va a conservar en santidad hasta la venida de Cristo, nuevamente por su iglesia. La obra completa es de Dios y es perfecta. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hermano, que esto es lo que tenían entendido los primeros creyentes. Lo vivían, no solamente lo tenían como conocimiento, lo vivían. Escuchaban la voz del Espíritu Santo. Sabían que la naturaleza del pecado perdió su poder. De pronto quería aparecer, pero eran guiados por el Espíritu Santo en cualquier situación. Cuando la iglesia entiende eso, la iglesia es poderosa, es indestructible, avanza. Hermano, no importa que nos puedan quitar todas las cosas, no importa que enfrentemos cualquier situación, que venga otra pandemia, que venga algo más sobre esta tierra, un terremoto, lo que pueda venir, vemos la mano de Dios, vamos a escuchar, vamos a entender a Dios en todo lo que está pasando. La iglesia es gloriosa, hermano. Nosotros somos esa iglesia. Alaba al Señor por eso. Quiero terminar orando a Dios y pidiendo, hermano, que estas cosas que sean reveladas a la iglesia en este tiempo. Y de verdad las necesitamos. De verdad las necesitamos. Yo vuelvo a insistir, se tiene que acabar el tiempo en que haya creyentes, amado hermano, que se den permisos de vivir de manera que no glorifica al Señor. Se tiene que acabar tiempos, amado, en que los pastores también no estemos batallando para consolar el corazón de los hermanos que algo han perdido, que alguna circunstancia difícil están enfrentando, porque escuchan al Espíritu Santo, porque oyen la voz de Dios y entienden lo que está pasando. Se tiene que acabar el tiempo, amado hermano, que si volvemos a los templos o no volvemos, la iglesia sigue estableciendo el reino y arrebatando del reino de las tinieblas la vida de las personas. La iglesia tiene que seguir avanzando. Si volvemos a un lugar de reunión, qué bueno. Y si no volvemos, hermano, la iglesia seguirá creciendo. Porque durante 300 años no hubo templos y se extendió el evangelio. Creció, se regó por todas partes. La iglesia, Dios no ha cambiado. Su iglesia sigue siendo eso, la comprada con su sangre. Amén. ¿Quiere decir algo? ¿No? Oramos al Señor. José Luis, no sé si quiero orar, pero no sé si quiere decir algo al final. No, tú síguele. Sí, bueno. Oramos, hermanos. Amado Dios, de verdad, Señor, que alabe al Señor, hermano, ahí donde está. Gracias, Padre. No somos personas comunes. No podemos mirarnos como personas comunes en esta tierra, hermano. No lo somos. Somos los comprados con la sangre de Cristo. El apóstol Pedro escribe en su carta y dice que tengas presente que no fuiste comprado ni con oro ni con plata, que son cosas corruptibles. Dice que fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús. Para que la iglesia existiese, para que la iglesia sea lo que debe ser, se pagó un precio muy alto. Se pagó un precio muy alto, hermano. Por ti y por mí.
Por eso hoy, amado hermano, nosotros le pedimos al Señor, le damos gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por habernos salvado, por habernos comprado, por habernos rescatado, por transformar la vida que teníamos y hoy ser quienes somos. Le damos gracias al Señor. Nadie lo pudo hacer. Nosotros hicimos nuestros intentos por cambiar y no pudimos, pero el poder de Dios lo pudo hacer. Su Espíritu lo pudo hacer y hoy somos su iglesia. Y hoy solamente le pedimos al Señor que nos revele lo que la iglesia es, que nos revele lo que la iglesia es, que se te revele el Evangelio, hermano, que se me revele completamente el Evangelio y que podamos ver, hermano, que la iglesia es la representante, somos embajadores de Dios sobre esta tierra y que nos ha sido dado el poder de Dios. Es Dios mismo, hermano, quien decidió habitar un cuerpo mortal. Él decidió hacer de cada creyente su habitación. Lo que tú y yo recibimos no fue poco. Tenemos el poder para vivir, hermano, en santidad. Tenemos el poder para vivir, hermano, justamente haciendo, hermano, y entendiendo lo que Dios quiere. Tenemos el poder para ser la iglesia gloriosa de Cristo, que dignamente le representa en esta tierra. Tenemos el poder, hermano, para hacer luz en medio de la oscuridad. Hermano, hoy que se revela en nuestros corazones, que se revele en nuestros corazones, que se revele al corazón de cada creyente, que la iglesia es santa, que no es tu esfuerzo por vivir en santidad, es solamente vivir guiado por el Espíritu Santo, porque Él te santificó y el Espíritu te va a guiar en cada situación y nos va a guiar a todos los que hemos abrazado la fe, nos va a guiar en cada situación para que nos conservemos en santidad. Él santificará nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es santa. Alabado sea su nombre. La iglesia ha sobrevivido por más de 2000 años a diferentes situaciones y hoy lo que está pasando en la tierra y lo que venga por delante no significa que la iglesia, hermano, se detendrá. Por el contrario, la iglesia se mostrará poderosa, gloriosa, imparable, indestructible. Esto que hoy está sucediendo, que no nos permitan reunirnos en un recinto, que no podamos hacerlo por causa de esta situación de salud, hermano, no determina que el evangelio se detuvo, no determina que la iglesia está estática, que la iglesia está quieta, no puede determinar que estemos demeritando espiritualmente por no reunirnos, hermano. Hoy la iglesia, en medio de todo lo que pasa, se levanta victoriosa, hermano, y el día que podamos reunirnos, o que podamos vernos, veremos, amado hermano, caras nuevas, hermano, familias, hermano, que no estaban en la iglesia, rendidas a los pies de Jesucristo. Viene un tiempo glorioso, iglesia. Viene un tiempo glorioso. Antes de la venida de Jesucristo, dice que Él se prepara una iglesia limpia, santa, pura y sin mancha. Él se la está preparando. Y nosotros somos parte de ese propósito eterno. Que se revele a nuestros corazones, hermano. Que hoy sacudamos toda situación que nos ha venido encima. Que hoy sacudamos todo lo que pueda estar afectando esta verdad a nuestros corazones. Que hoy se sacude en el nombre de Jesús. Y que hoy cambian cosas en la vida nuestra, en la vida de cada familia, en la vida de cada casa, cada hogar cristiano. Hoy cambian cosas en el nombre de Jesús. Es más, hay situaciones que hoy se van a empezar a ver diferente, porque vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar a tu vida. No por lo que yo predico hoy, no por lo que dije hoy. El Espíritu Santo, yo sé que la palabra y el mensaje tienen su lugar, pero hoy el Espíritu Santo va a hablar al corazón de cada uno y cosas van a empezar a cambiar para la gloria y alabanza del Señor. Bendito sea su nombre. Amados, la iglesia de Dios es indestructible, imparable. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por esta
este tiempo, por esta palabra, mi Dios, por lo que hoy nos permite compartir. Gracias, Señor, por los que hoy están conectados y le pedimos aún por aquellos que no pudieron conectarse. Señor, que el Espíritu Santo sea quien gobierne, quien establezca, quien tenga toda autoridad y toda designio para la iglesia, venga guiado por el Espíritu Santo a la vida de su iglesia, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias, mis amados. Gracias. Pues ya no hay casi nada que decir, ¿no? ya lo dijeron los pastores. La palabra creo que nos penetra, la palabra nos penetra a todos. ¿Qué más quisiéramos ver eso, ¿no? Y es lo que anhelamos ver todos, una iglesia guiada por el Espíritu. Dijo algo el pastor Gerardo: nos bajarían mucho a los pastores si todos los creyentes oyeran la voz del Espíritu, amados, y es que esto es una palabra para todos aquellos cuantos el Señor ha llamado, amados. El escuchar la voz del Espíritu no es nada más para los pastores o para los ministerios, es para todos y cada uno de los hijos de Dios, amados. Y sé que muchas cosas van a cambiar en el nombre del Señor. Vamos a ver cambios buenos, obviamente, en cuanto a esa relación de nuestra parte, de todos, o sea, hablo en general, nuestra relación hacia Dios, en esa guianza, en ese caminar, en ese andar por medio del Espíritu Santo. Y la verdad que agradecemos este tiempo, agradecemos mucho la palabra que Dios nos ha traído a todos como iglesia, amados. La palabra te anima, también la palabra te penetra, te discierne la palabra, porque la palabra penetra tu corazón, tu espíritu, te discierne. Y también la palabra misma te trae esa edificación, pero también cuando la palabra tiene que tocar algo en nuestras fibras adentro de nosotros, de cada uno de nosotros, para acomodar lo espiritual de lo espiritual, amados, la palabra remueve todas las cosas, todo lo que ha estado estorbando, todo lo que ha estado ahí obstaculizando. La palabra viene y quita todo aquello, porque la palabra de Dios trae vida. Entonces la palabra viene, limpia también, la palabra limpia la vida. Y entonces una vez que limpia esa palabra, empieza a producir ese fruto para lo cual ella vino. Y vamos a ver esos frutos en su iglesia, amados. Eh, eh, la verdad que nos ha, no solamente es decir, nos ha edificado, porque siempre decimos, nos ha edificado, ¿no? Pues sí, la palabra siempre va a edificar, pero la palabra es tan puntual, tan clara, eh, que realmente, amados, es inexplicable lo que hace. O sea, en parte conocemos, pero es inexplicable lo que hace. Yo sé que esta palabra ha sido muy puntual para todos como iglesia, no solamente para Orizaba, sino también para todos los que han escuchado esta palabra y los que la escucharán. Y amados, creo que nos toca como iglesia, como hermanos, caminar en el Señor y saber, amados, que todo lo que Dios te haya hablado, todas las cosas que Dios ha hablado a tu vida, se van a ir cumpliendo en la medida en que tú camines y obedezcas al Espíritu. En la medida en la que tú escuches la voz del Espíritu Santo, se va a ir cumpliendo todo lo que Dios ha hablado para tu vida. Y no lo hablo en cuanto que te habló de forma individual, porque lo que Dios te haya hablado de forma individual, te la habló para edificar el cuerpo. La palabra que tú hayas recibido, que Dios haya dicho alguna vez, algo personal, no es porque esté hablando de tu propósito o tu ministerio, amado, sino que cuando Dios te habla algo es porque tú lo recibes para darlo a otros, para vertirlo sobre otros, para ministrarlo sobre otros, amados. Entonces el plan de Dios para tu vida es que edifiques a los demás, amados. Y creo que esta palabra es bastante puntual, bastante precisa, y llega en un momento muy, muy exacto para todos como iglesia, amados, para el tiempo que estamos cruzando y para los tiempos que vamos a estar
cruzando más adelante. Amados, pues la verdad, gracias Gerardo, gracias Rubí, gracias Iglesia Regalo de Vida, ahí en Chiapas, gracias a todos, amados. La verdad que nos quedamos muy contentos, pues muy llenos del Señor. Les quisiera dar el lugar a cada uno para despedirse, amados, pero la verdad por la hora, yo preferiría que en otra ocasión que volvamos a reunirnos, a lo mejor ya podemos saludarnos familia por familia, pero la verdad que muchas gracias, gracias por su participación a todos, su disposición, amados. La verdad que nos da mucho gusto verlos a todos. Vendrá el tiempo y yo sé que será en el Señor que sí podamos vernos, amados, y a lo mejor un día por ahí hay algún evento y venga la iglesia de Chiapas por aquí o la iglesia de Orizaba ande por allá un día y pues siempre nos dará gusto vernos a todos edificándonos, amados. Y bueno, pues eso es lo que yo quiero decir de mi parte. No sé si mi esposa quiere decirles algo y la dejo hablar, si nos dice que no dejo hablar. No, nada más, es realmente lo que nos compartieron los pastores, Amador. Quizás muchos podemos decir, bueno, ya eso lo he escuchado en otras predicaciones, ya lo he escuchado otras veces, pero recordemos que siempre el Señor nos abre el entendimiento para cosas nuevas, sin importar si ya lo habíamos escuchado anteriormente. Y como dice mi esposo, no, ay, no, sí me edificó, ¿no? Pero también nos toca hacer nuestra parte, hermanos. Vayámonos a la práctica. La palabra debe llevarse a la práctica todos los días, vivirlo. Quizás muchas veces ya nuestro espíritu nos decía, bueno, quita estas cosas, pero por la desidia, la rutina, el Espíritu nos habla, hermanos. A cada uno de los que hemos creído de nuevo, el Espíritu nos habla y da testimonio. Entonces, creo que es un momento de decir hasta aquí, las cosas que teníamos que haber quitado hace mucho tiempo, ya hasta aquí, porque el Señor viene y viene pronto, hermano, y como lo comentaban los pastores, amado, viene por una iglesia pura y santa. Entonces, no nos perdamos de eso, hermanos, por no quitar hábitos, por no querer quitar cosas que ya el Señor nos ha dicho que las quitemos y que por desidia no la hemos hecho. No seamos testarudos en eso, obedezcamos lo que el Espíritu nos dice y esperemos al Señor con gran gozo, hermanos. Me da muchísimo gusto ver a los hermanos en Chiapas, también, claro, a la iglesia aquí en Orizaba. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos en el Señor algún día estar en Chiapas o que ustedes vengan a Orizaba, hermanos. Reciban un fuerte abrazo. O lo provocamos. Bueno, pues te dejamos a ti el lugar para la despedida final, Gerardo, Rubí, y pues ahorita cuando terminen de hablar los pastores, si quieren quiten todos sus micrófonos para que se despidan y se va a hacer un santo relajo, pero no hay problema. Es un relajo santo. No, pues mis amados, un gusto enorme poder vernos. Levanten la manita los de Chiapas, enviamos bueno, virtualmente un saludo a todos los de Chiapas. A ver, levanten su manita, por ahí faltan algunos que no tienen internet o no pudieron conectarse, pero toda la iglesia en Chiapas les enviamos un abrazo fuerte, los abrazamos en el Señor. Como decía José Luis, va a ser difícil que podamos presentarlos a todos, somos varios, pero sepan, hermanos, que como decía José Luis y mi esposa, no somos dos congregaciones, somos una sola iglesia en diferentes trincheras, ¿verdad? Unos en el centro de Veracruz y otros aquí en la frontera con Guatemala, cerca de la frontera con Guatemala, pero predicando a Cristo. Por lo demás, hermanos, con todos los hermanos de Orizaba, pues nos da mucho gusto. Me gustaría, ya batallo un poquito con la vista, ¿no? Todavía estoy joven, pero batallo con la vista. Pero hay algunos que los dejé de ver hace mucho tiempo. Por ahí está Meribet, ¿verdad? Que una niñita, bueno, una niña cuando la conocimos y de ahí la dejamos de ver, a su familia. El hermano Vélez, ¿verdad? Que también está por allá. El doctor, gracias doctor por todas las cosas por las recetas, por las recetas, todo, hermano, gracias, de verdad. Dios no es deudor de nadie, hermano, y le agradecemos siempre su buena voluntad. Gracias, Adriana, gracias por su apoyo en todas las cosas. Los hermanos de Chiapas saben que
les agradecen mucho, ¿sí? Como instrumento de Dios también oramos por ustedes. Entonces, nos da mucho gusto. Y pues a los hermanos que no, por ahí veo a Aide, ¿verdad? Aide, que ¿es Aide? ¿Sí es Aide? Huicho. Luis Luis. Ibarra. Luis Ibarra. ¿Quién está contigo? Mi mamá. Es Aide, ¿verdad? Hola, Aide. Bueno, pues saludos a Luis. Ellos están allá en Tijuana, me parece, si están en Tijuana, también compartiendo la palabra, y nos da mucho gusto saludarlos. Y bueno, ya 3 congregaciones de alguna forma coincidimos aquí. También la iglesia ya predica, compartiendo el reino en Tijuana. Un abrazo para todos, hermanos, y todos los que de Orizaba, que a lo mejor no veo ahorita bien, pero no les hemos abrazado personalmente, les enviamos un fuerte abrazo. Y esperamos en breve, como dice José Luis y Cristal, o vienen o van, pero nos vamos a ver, o lo provocamos, o lo provocamos con la ayuda del Señor. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por todos ustedes, y que el Señor siga haciendo de su iglesia la iglesia poderosa, que arrebata del reino de las tinieblas a tantos y tantos para la gloria del Señor. Y pues la verdad es que como tengan la oportunidad de venir a Chiapas, es un lugar muy bonito, muy con cascadas, ríos, lagos, ¿no? Pero también los de Comitán, como tengan la oportunidad de ir a Orizaba, también Orizaba es un lugar muy, muy bonito, sí, muy hermoso. Nosotros vivimos allá 4 años y la verdad que está muy bonito. Y pues un abrazo para cada familia en Orizaba y para los de Comitán también. Y pues nos alegra ver estar ese tiempo con ustedes, compartiendo y viéndoles, aunque sea por este medio. Un abrazo muy grande. Les amamos en el amor de Cristo, hermanos. Un abrazo a la distancia, pero un abrazo. ¿Sí? Y bueno, pues ahora sí, José Luis. Ok, voy a subir la enseñanza a YouTube. Ya les enseñamos la liga por si quieren dar una repasada. Nunca está de más volver a escuchar la palabra, amados. Y pues ahora sí, amados, los realizados son muy escandalosos. A ver, desactiven sus micrófonos y manden saludos a todos. Un abrazo, amados hermanos, Iglesia Regalo de Vida, pues son un regalote. Gracias, los amamos. Un abrazo a la distancia, y cuando veamos ahora sí los abrazamos de verdad, aunque los asfixiemos con el abrazo, ¿no? Los amamos mucho más. Ahora sí, a ver, ahora sí, escandalosos de Orizaba, parecen porras. Un saludo, hermanos de Chiapas. Saludos a todos. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones. A todos, saludos, un abrazo. Gusto saludarlos. Vamos. A toda la Mucho gusto, iglesia. pastores. Un gusto de haberlos visto y conocido. ¡Saludos, hermana! ¡Saludos! Vamos a entregar el saludo. Por ahí está también conectada. Para los que no conocen a nuestros hijos, por ahí está ya Kareli con su esposo, está esperando bebé, Se trabó. allá abajo con mi mamá, Se trabó porque está bien saturada. y está bien. Está bien saturada. Ya vamos a ser abuelos. Felicidades. Felicidades. Gracias a todos. ¡Llegando las bendiciones! Faltó el café que nos manda José Luis en cada sesión. Sí, tienes razón, hermano. Café de De la Córdoba. parroquia. También por acá hay buen café, Raúl. Ah, muy bien. En Ocosingo, en los lagos de Montebello, hay buen café también. Ay, Dios, yo venía. Eduardo. Mamica. Café. Saludarte, mamica. Ay, Jane, ahí está. Dios.
Adiós. 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 Ani. Adiós, Ani. Animados, qué animados. Poderle finalizar, amados. Nos vemos. Bien, adiós a todos. Un abrazo. Todos que descansen, que Abrazos, no balazos.